Camaradas, con el gusto de poder saludar a Cristian El Chaco Jiménez. Cristian, gracias por tu tiempo. ¿Cómo va la vida? Vamos a hablar de muchos temas, de tu familia, tu futuro, tu hijo. ¿Cómo están todos y cómo estás tú? Hola Javier, qué gusto saludarte. Bien, acá en la Ciudad de México de regreso, después de ese paso por Mazatlán. Y la verdad que bueno, de vuelta al ruedo, adaptarme a todas las situaciones, tanto de la familia, las situaciones escolares y bueno, y tratar de aprovechar el tiempo también, mirando mucho fútbol, yendo a los estadios también. Así que bueno, tranquilo, contento. Del hijo del Chaco al papá de Santiago han cambiado los roles. Vamos a empezar, si quieres, por Santiago. ¿Cómo está? Has de estar súper orgulloso de la evolución, todo lo que ha tenido que trabajar mentalmente, físicamente, técnicamente, tácticamente, todo lo que el entorno le presionó antes del Mundial, lo que le pasó en el Mundial, cómo reacciona con mucha personalidad, con mucha madurez. Y bueno, la recompensa ahí está. Cuéntanos de ese niño que iba a la Noria y que se te ha convertido pues en una referencia del Feyenoord y lo que falta. Sí, fíjate que gracias por todo lo que comentas de Santiago. La verdad que él está muy tranquilo. Él tiene los pies sobre la tierra y él, si hay algo que tiene y que yo lo valoro mucho, que tiene una mentalidad muy fuerte. Él sabe hacia dónde direcciona su carrera y de ahí parte, creo que en tan poco tiempo le ha tocado vivir muchas cosas que fueron muy rápidas y la verdad que no es fácil para un chico de 21 años tratar de soportar toda esa exigencia, todo ese camino que está haciendo, pero la verdad que estamos muy tranquilos porque encontramos en Santiago un chico muy noble, encontramos en Santiago un chico muy profesional, encontramos en Santiago un chico que quería cambiar de aire y no tenía el miedo al cambio. Y la verdad que cada vez que lo veo, tuve la posibilidad de ir a verlo a Holanda, y la verdad que ahí me quedé más tranquilo. Después hay un montón de factores que también influyen, el tema del país hacia donde fue, el tema del club a donde fue, el entrenador, la comunicación que creemos que no es algo, por eso yo cada vez que hablo con los chicos, tengo la posibilidad de hablar con algunos chicos que están iniciando la carrera como futbolistas, no solamente es saber jugar bien al fútbol, hay un montón de otras cosas, creo que la educación es muy importante. ¿Por qué? Porque hay un factor muy importante que lo vi ahora que fui, que es la comunicación con sus compañeros, con el entrenador. Santiago habla perfectamente el inglés y eso ha ayudado mucho en la adaptación. Y muchos jóvenes que por ahí tienen la posibilidad de irse y no tienen esa posibilidad o no tienen ese inglés, le cuesta aún más. Y la verdad que en ese sentido estamos muy orgullosos de él por todo eso, pero también no la tuvo fácil. No la tuvo fácil salir, llegar a un fútbol nuevo. En el medio, en el transcurso de las negociaciones, cuando salió de Cruz Azul, también el tema de que se venía al Mundial, de que se hablaba mucho y por experiencia que han pasado, de que hay jugadores que por ahí le cuesta el tener continuidad y él se juega mucho en esos meses y bueno, él al fin y al cabo decidió irse con el riesgo que implica, pero también él sabía de las condiciones y sabía que él podía hacer algo muy bueno, porque el club también lo guió, el club lo orientó, el técnico también mismo le habló, le dijo también que no iba a ser fácil, tienen una comunicación constante con su entrenador y de a poquito, al principio no tuvo tanta continuidad como titular, pero entrando de cambio y haciéndose presente en el marcador, creo que eso también ayudó mucho. Ujú. Oye, vamos a ir de atrás para adelante, pero ¿qué sentiste cuando Martino dijo es un buen jugador, pero hace muchos goles en pocos minutos? Yo creo que quería explicar otra cosa, pero pues al final terminó suicidándose Sí, por esas palabras.
Sí, fíjate que yo siempre estuve de acuerdo con todas las conferencias de Martino porque me parece que es una persona que está muy preparada y que la verdad que siempre habla con lo correcto, es muy ecuánime cuando habla. Y la verdad que siempre la admiración, porque cada vez que había una conferencia de prensa era un placer escucharlo y muy sensato en todo lo que decía. En esta ocasión, obviamente que lo escuché, no lo compartí, obviamente, como padre y también estoy en esta industria del fútbol por mucho tiempo y la verdad que no, yo creo que hubiese sido más fácil decir, bueno, nada, quiero llevar a otros tres jugadores y el cuarto sería Santiago y hubiese evitado toda la problemática, pero también es el técnico, él toma decisiones, él sabe que tiene que tomar decisiones y muchas veces los técnicos se van por los jugadores de confianza y creo que eh, si bien no estuve de acuerdo con eso que dijo, después, bueno, estuve de acuerdo con los jugadores que llegó porque eran de su confianza. Eh, pero al final, para nosotros como familia y para Santiago fue un golpe duro, fue difícil, pero la vida continúa y sabemos que de estas cosas pasan mucho, no siempre va a ser color de rosa, como lo hablamos con Santiago. Y yo era el primero que tenía que estar, Javier, yo era el primero que tenía que estar con él y hacerle entender de que hay que seguir, que esto recién comienza. Él la única, por ahí lo único que pensaba es decir, bueno, yo me perdí los Juegos Olímpicos, después me perdí algunos partidos de selección, ahora me pierdo el Mundial y me dice, pareciera que la selección no quiere conmigo, ¿no? Pero al fin y al cabo le digo, sos joven, sos chico, estás haciendo bien las cosas porque hay que reconocerlo y tiene que apretar y tiene que seguir, nada más. Mm, Pero obviamente se portó muy bien, se portó como un jugador de 33 años cuando asumió y dijo, mis respetos para la decisión, no hay ningún problema, los que están bien, pero seguramente por dentro, porque es competitivo, gracias a que tiene esa mentalidad, seguramente dijo, ¿cómo puede ser que el sistema del fútbol mexicano, más allá de Martino, pues esté dejando pasar la oportunidad de pensar no solamente en Qatar, sino pensar en darle ya ese bagaje a Santiago para el próximo Mundial? No es lo mismo un jugador que a los 20, 21 tiene ya una Copa del Mundo, aunque no juegue, ¿eh? El vestidor, el día, Claro, tú sabes. sí, 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 el escenario también. Ajá. Le costó trabajo asumirlo, te habló y te dijo, papá, estaba enojado, estaba triste. Claro que públicamente lo hace muy bien. No, estaba con mucha ansiedad en la previa y después cuando pasó todo, estaba con mucha ansiedad. Obviamente que nosotros por naturaleza somos competitivos y eso hace de que obviamente hay situaciones que no están a tu alcance, que no puedas decidir y él me decía de que obviamente yo tenía que hacerle entender a él de que él no está mal, ¿entendés? Porque normalmente es decir, bueno, hubo un momento en el último periodo para que saquen la lista de convocados, vos bajaste tu rendimiento, no, al contrario, él, todo lo que estaba al alcance, tanto futbolísticamente como deportivamente, con los comportamientos y todo, estaba bien. Entonces yo tenía que hacerle entender de que era una decisión que la toma el técnico, más allá si la comparte o no, es el entrenador y la tiene que tomar. Pasa eso, Javier, y no has pasado, y tú que estás inmerso en esta industria, ha pasado mucho estas cosas. Entonces nosotros tenemos que preparar al chico para que asuma esa responsabilidad de decir, bueno, estás bien, no aflojes, este es un golpe, pero hay que seguir. Y nosotros no nos desviamos por el camino de sí, es un mundial. Obviamente no sé si va a tener la posibilidad de jugar otros mundiales. Obviamente que es joven, pero el momento que estaba viviendo Santiago me parece que era lo más lógico que haya ido, respetando todas las decisiones y respetando los jugadores que fueron, ¿eh? Porque yo, la verdad, en ese sentido no me meto y las decisiones de un entrenador tampoco, porque no me corresponde y porque yo también soy entrenador. Lo que me correspondía a mí es hacerle entender a él de que no era por él, sino por una decisión del técnico, aunque no lo compartía. Sí, porque además se enredó con este tema del 9 asociativo, estábamos hablando del goleador de la Europa League, y entonces pues parecía que estaba defendiendo
pues, digamos, sus parcelas de poder junto con el cuerpo técnico, y ahí es cuando uno decía, no hace sentido, ¿no? Porque si no hubiera estado un buen momento, pues uno evidentemente dice, bueno, la competencia está muy cerrada y no hay problema, pero además en una Copa del Mundo que necesitas el juego físico, que México no genera mucho, ni generaba con Martino, los centros iban a ser seguramente una condición favorable para él. Raúl Jiménez, que maneja ese estilo de juego, no estaba. En fin, allá Martino se va a quedar con ese, como dices, Sí, son decisiones que hay que tomar. Oye, pero a ver, ahora sí vamos para atrás. Porque siempre estamos hablando del profesional, pero platícanos de la persona cuando tiene esta condición médica Santiago y donde dices, a ver, ya no me importa el fútbol, no me importa la escuela, me importa la vida de mi hijo y cómo lo procesa la familia, porque este capítulo mucha gente no lo conoce suficientemente bien, cómo hay un punto de quiebre en la vida de Santiago. Hoy lo vemos triunfando, sí, pero fue duro. sí, fue duro, Javier, porque bueno, lo dijiste como era. Ya estaba en riesgo la salud, estaba en riesgo su vida. No fue fácil, creo que somos muy familiares todos, somos muy creyentes también, pero creo que la determinación y él tener en la mente de la fortaleza que tenía él espiritualmente, creyó de que, porque yo le decía a Santi, la verdad, a mí ya no me importa si jugás o no jugás, digamos, no me importa si, a mí me importa tu vida. Y él decía de que él quería jugar al fútbol, que no le importaba otra cosa que jugar al fútbol. Eh, y fueron momentos difíciles porque tampoco encontraba respuesta del porqué de las cosas. Un chico sano normalmente hace actividad física de los 8 años hasta los 17 que le pasó. Estaba en un momento bueno y de repente le salió eso. Tampoco nosotros no, entendíamos, pero nosotros como padres creo que lo sufríamos más porque obviamente es tu hijo e imagínate que le pase algo, es algo muy difícil. Lo tomamos no con tranquilidad, porque no fue con tranquilidad, porque si te digo que lo tomamos tranquilo no fue así. Sí estábamos preocupados por esa situación. Nosotros creo que hay un factor importante que fue que lo detectaron a tiempo. Eh, Encontramos un angiólogo también acá en el Hospital Ángeles que la verdad que es una inminencia en el tema y la verdad que las 3 operaciones que tuvo Santiago salieron con éxito y encima fueron direccionados cómo sería el proceso. La primera operación salió todo bien, pero había mejorado un 20% nada más y no podía jugar con un 20%, digamos, sí podía, ya había salido el riesgo de vida, pero con ese 20% él no podía hacer actividad física con contacto porque estaba con anticoagulantes y eso podía generar un sangrado interno en el cuerpo que podía ser algo terrible. La segunda operación que le hicimos, volvimos a hacer la misma cirugía, pero con algunos stents y a ver cómo reaccionaba. Y, y la verdad que tuvo una mejoría un poquito más fluida su sangre. Y ya la tercera, ya como veíamos que había mejoría, se había bajado la dosis de anticoagulante, la tercera ya fue eh, poner como, yo te lo voy a explicar más o menos como lo entiendo, ¿no? Sí. Porque tampoco soy doctor, pero es como poner como un stent, como un globo en la vena, y ese globo lo que va a hacer que la circulación de la sangre sea más fluida. Y a la vez hay venas, que me lo explicó el doctor, que hay venas que hacen un trabajo y que empiezan a salir a los 3 4 meses. Entonces teníamos que esperar, a todo esto era un proceso de un año. Y bueno, esperamos 3 o 4 meses. Santiago lo único que tenía en la cabeza era volver a jugar. Eh, Él seguía haciendo actividad, pero sin contacto, digamos, hacer bicicleta, trotar, pero no podía tener ningún contacto físico. Ya habíamos bajado totalmente las dosis y los últimos 2 meses le habían sacado la dosis
y ya necesitábamos hacer una angioplastía para ver cómo funcionaba la vena ya con un tiempo, con un tratamiento que lo llevábamos todos, no todos, sino que lo llevaba él. Y por suerte la vena se recuperó un 75%, que no se recupera totalmente la vena, y formó otras venas que hacen como que hacen algo que suplantan a la vena que está dañada. Y de ahí, bueno, ya le dijo el doctor, ya está, y vas para adelante. Y bueno, nada, la satisfacción de que nos diga el doctor eso y que él pueda volver a jugar fue algo maravilloso. Oye, Chaco, pero perdona la ignorancia. ¿Esto técnicamente cómo se llama y cuál era la vena específicamente? ¿Y tuvo algún episodio de desmayarse de urgencia? No, fíjate que el episodio fue que él estaba entrenando y de repente estaba haciendo bicicleta y justo pasa el doctor del club y lo ve y lo llama, porque me cuenta Santiago, lo llama y le dice, fíjese doctor que yo tengo como una presión en el brazo que me está como molestando. Puede ser del gimnasio, porque ayer había hecho gimnasio, puede ser del gimnasio. Entonces el doctor lo evalúa, le mira el brazo y él ya empezó a tener como moretones, como salpullidos, todo alrededor del brazo y el brazo hinchado. Entonces ahí inmediatamente lo llevan a la clínica, eso fue como tipo 10 de la mañana, y bueno, le hacen los estudios correspondientes. Obviamente que tenían que operarlo de urgencia porque se estaba generando un trombo en la vena clavial, que es la vena la que va a la aorta, y, y como él no estaba en ayuna ni nada por el estilo, tenía que pasar hasta el otro día. Entonces ya empezaron a hacer todos los estudios, angioplastía, le hicieron más o menos como 30 estudios del por qué, porque también hay una realidad de por qué pasan estas cosas, digamos, con un chico de 17 años y como te dije, muy, muy joven. Y él también tiene 2 cirugías en la clavícula. Entonces, la última cirugía que le hicieron le pusieron como un clavo, digamos, en la clavícula, y ese clavo perforó una de las venas que es de la clavial. En algún movimiento que hizo, una fuerza, ese clavo perforó la vena, entonces fue generando el trombo. Yo también, disculpame mi ignorancia, pero bueno, yo algo te explico de lo que entendía en ese momento. Lo único que me importaba era que Santi que esté bien. Después, en los estudios salieron de que normalmente es lo que ha generado también que nosotros tenemos genes, tanto de mi familia como la de mi esposa, que generan trombo. No sabemos de dónde viene, pero hay un gen, que era, creo que le decían el punto 5, no recuerdo bien, que generaba, que era un chico que normalmente generaba trombos. Y entonces, bueno, de ahí pasamos a lo que yo te había comentado después, y cada un año él se tiene que venir a ver al angiólogo para que le diga a ver cómo está. Por ahora todo va perfecto. Le hicieron los estudios también correspondientes cuando llegó a Holanda, está todo perfecto, así que ahora para diciembre también, cuando tenga la posibilidad, se va a volver a hacer otro estudio. Y así sucesivamente, pero la verdad que no hemos tenido ningún caso. Otro de los casos que 2 días después de toda esta operación, un día le digo, ¿me acompañás a Fox? Bueno, te acompaño, sí. Y vos sabés que me dice, me está molestando el brazo de vuelta. Y yo lo veo y de vuelta se le estaba empezando a inflamar. Es en el transcurso de la primera operación a la segunda y a la tercera. Y estaba generando otro trombo. Entonces lo llevé de vuelta al hospital y bueno, con anticoagulante y todo eso fueron llevando de vuelta el proceso, pero no se podían explicar de cómo tomando anticoagulante él seguía generando trombo. Y lo más preocupante de todo es que, gracias a Dios, los trombos no fueron ni al pulmón ni a la cabeza, porque hubiera sido otra cosa. Y bueno, y así salió. Wow. Qué historia y además qué fortaleza de todos y qué decidido tenía él
la ruta que a continuación tenía que manejar. Y luego viene el título con el Cruz Azul, convertido en un ídolo y en un jugador muy Sí, prematuramente responsable, ¿no? Porque ese campeonato él carga con parte del peso, no es el único, pero él vaya que dice, este es un momento que no pudo vivir mi padre y que yo tengo que asumir, ¿no? sí, fíjate que él en el torneo se cuestionaba mucho porque no hacía goles. Si bien tenía buena participación más que nada cuando entraba de cambio y a veces jugaba de titular, él se preocupaba mucho porque no podía hacer goles. Porque me decía, pa, llego ahí y no sé por qué. Bueno, le digo, tenés que tranquilizarte, tenemos que trabajar más en la parte de definición, todo lo que le puedes decir a un chico, ¿no? Pero después empieza la liguilla de ese torneo y empieza haciéndole el gol a Pachuca. Después le hace el gol a Toluca. Y yo digo, "Concha, este tiene algo que no tenía ni yo. ¿Me entendés? En momentos difíciles, porque me acuerdo Toluca estaba en partido complicado. Con Pachuca en la ida entró y entró muy bien también. Y de repente veo el partido con Santos. Con Santos, Cruz Azul empieza perdiendo con gol de Diego Valdés. Santi estaba en el banco. Y Reynoso hace dos cambios en el entretiempo. Pone a Yotun y a Santi. Y yo el primer tiempo no lo veía, a Cruz Azul no lo veía bien de lo que venía haciendo Cruz Azul. Y de repente cuando entraron esto, es como que le generaron una energía diferente al equipo, los dos, porque no digo Santi solo, los dos, porque Yotun también entró bien y el equipo se afianzó y el equipo empezó a generar y empezó a volver a jugar como lo estaba haciendo. Y digo, ¿se debe dar cuenta toda la historia que hay atrás? Digamos, yo me preguntaba, ¿no? Y yo creo que nunca se dio cuenta de todo eso. Si bien él vivió las etapas conmigo, creo que la corta edad que tenía no le hacía dimensionar lo que estaba viviendo y eso era bueno. Y la verdad que fue impresionante porque jugó una final con una historia atrás, jugando de local en el Azteca y con un desparpajo, con un atrevimiento que, pa, amigo, qué bueno. Y la verdad que ahí yo también me di cuenta de que este chico podía hacer algo diferente. Sí, pero además, Chaco, acuérdate de algo, o sea, los hijos, cuando tenemos 6, 7 años, pues, nuestro papá es el ídolo, ¿no? O sea, independientemente de lo que sea, pero si además es futbolista y es famoso y es rendidor, pues obviamente Santiago te veía para arriba y decía, después de Dios está mi papá. Y las frustraciones y las tristezas, siendo parte de un plantel de Cruz Azul que ganó cosas, pero no podía con la liga, no podía con la liga, yo creo que Santiago se fue dando cuenta, en algún momento tengo que yo poder darle un poco a mi papá lo que no ha encontrado aquí. Y quizá en ese momento, en esa temporada, sí se abstrae, pero yo creo que es un cuate que vivió, mira, hoy como ven los partidos, se levanta en la madrugada y pone los partidos de Cruz Azul, y bueno, es un Cruz Azulino como pocos en la historia de la institución, y seguramente algún día regresará o regresará a alguna posición. Yo creo que sí supo separar en ese momento digamos, todo este peso, pero yo creo que sí, yo me imagino que varias veces te vio llorar llegando a casa. Sí, claro, sí. Sí, yo creo que también coincido, eh, pero muchas veces, bueno, a veces el fútbol es ilógico, ¿no? Digamos, buscamos una lógica, pero a veces el fútbol es ilógico. Yo pienso en un chavo de 20 años jugando una final, con todo lo que implica y la presión que conlleva todo eso, y hay chicos que le tira para abajo, digamos, no soportan esa presión. Y yo creo que él en algún momento, porque me decía, yo voy a salir campeón de Cruz Azul, yo voy a salir campeón en Cruz Azul, y, y después que pase eso, es como que me dijo, viste, no me decía que era tan difícil, me dijo en una entrevista, y le digo, sí, la verdad que bueno, sí, se dieron muchas cosas, pero la realidad es que él desde ese momento ya mostraba una fortaleza. También vivió situaciones con Juan, que también era de que tenía que entender. Yo creo que
contestó la llamada y se cortó. O sea, porque vi que como que atendió el teléfono. Ahí está otra vez. Ahí estamos, ¿no? Sí, perdón, que justo entró una llamada. No te preocupes, no te preocupes. No te veo ahora todavía, nada más dice Chaco. A ver, Ahí está. A ver. ahí está. Ahí estamos ya, ahí estamos ya. Esperamos un segundito que... ¿Ya me ves? Yo te veo muy bien, sí. Ahí está, Ahí estamos. perfecto. Muy bien. Bueno, No, y... sí, dime. Perdón. No, y eso, digamos, creo que él es muy fuerte mentalmente y todo lo que vivió y lo que te comentaba de lo que vivió con Juan también, que eso también le hizo ser fuerte. Y él muchas veces se preguntaba, ¿y por qué esto? ¿Y por qué no? Hijo, vos tenés que entender de que muchas veces el técnico tiene un plan de juego, una estrategia en la cual sabe de que hay un jugador que le hace algo diferente cuando entra de cambio. Y creo que eso fue lo que hacía Juan con Santi, aunque obviamente que te calentaba porque querés que juegue y todo eso, ¿no? Pero bueno, él fue llevándolo y fue aprendiendo porque eso también le va generando carácter y entendimiento también del fútbol. Oye, Chaco, ahora en el momento en el que estamos, cuando vimos la participación de México en Qatar y que hay un, como dicen ustedes, un quilombo en la federación, que si el Uf, ascenso, el descenso, los extranjeros, que no salen los futbolistas a Europa, que el formato, en fin, creo que es una crisis histórica para el fútbol mexicano y sí queda muy claro, tú ya eres uno de los nuestros, queda muy claro que no le han encontrado los dirigentes la forma para que este fútbol sea tan exitoso económicamente como lo es y que podamos desarrollar al talento. Y tu historia de vida, veo una historia de vida diferente la tuya a la de Santiago, ¿no? Supongo que tuviste un poco de mayores carencias cuando empiezas a jugar al fútbol, cuando, como muchos argentinos dicen, o la fábrica o el fútbol, y hay que salir y hay que pelear por un lugar en el mercado local o afuera o en México, etcétera, ¿no? ¿A qué voy? Lo mencionaste al principio. Seguramente con una posición económica más desahogada, Santiago, en relación a la tuya, tú dices, pero yo no le puedo vaciar absolutamente todo porque tiene que valorar. Pero lo que haces, supongo, junto con tu familia, que es una tremenda familia, modélica, porque pues gracias. se ve cómo están integrados con valores, con unidad, etcétera. Esta parte de darle al chavo la educación, las herramientas, hablabas del inglés, ¿no? Hablabas de darle las herramientas para que enfrente un entorno donde probablemente la técnica sea tan importante como la confianza. Leer tácticamente el partido sea tan importante como tener un nutriólogo que te alimente bien. Y lo que pasa con Santiago es justo la convergencia de muchos factores que no todos los chicos en México llegan a tener, porque a lo mejor la familia no está unida, a ver, vete de Michoacán a Cruz Azul a los 14 años y el papá quién sabe qué hace y la mamá también, y no terminan la primaria y no tienen un contexto del mundo que de pronto te permita llegar con personalidad y platicar con un holandés o con un italiano. Entonces, creo que esto es lo que nos está faltando, ¿no? En las instituciones, proveer a ese jugador de todo el blindaje necesario que no solamente pasa por la cancha. Claro, y bueno, yo estoy de acuerdo totalmente. Eh, Darle más herramientas a esos chicos para que estén preparados. Muchas veces ellos llegan, me ha pasado, de que quizás yo lo que veo con Santiago, que quizás tuvo toda esa carencia de decir, bueno, a ver, a él le faltan unos botines, no puedo comprarte los botines o los zapatos porque no cobré. Pero también después hay otras situaciones que te van llevando a que él fortalezca todas esas carencias que no tuvo, porque no tuvo, que fortalezca. Por ejemplo, él siempre decían de que él estaba en Cruz Azul por mí, o que iba a la selección por mí. Bueno, un chico le digo, hijo, eso se va a hablar siempre. Ahora que los que hablen, que hagan 60 goles en las fuerzas básicas como le hiciste vos en Cruz Azul.
¿me entendés? Que vayan a una gira de Holanda y que haga 3 o 4 goles en la selección. Entonces, todas esas carencias que no ha tenido Santiago y que quizás otros sí la tuvieron, quizás fue llevando para ese lado. Pero también en el tema de que nosotros somos muy de los chicos, de cómo queremos ver a nuestros hijos. Hablo en caso particular, ¿eh? Sí. ¿Cómo queremos ver a nuestros hijos? Y lo hablamos hace poquito con mi esposa. ¿Cómo queremos ver a nuestros hijos en un futuro? Digamos, ¿te preguntaste eso? ¿Qué le aportaste vos a tu hijo? Digamos, más allá de que el poder económico lo puedes tener, podés satisfacer de un montón de cosas, pero cuando le das rienda o le soltás la rienda, perdón, y ellos tienen que enfrentar situaciones, a ver cómo son capaces de enfrentarlas. Y creo que en ese sentido nosotros siempre tuvimos claro de que la educación es importante, pero vos tocaste un tema que yo creo que es el más importante de todo y creo que es uno de los factores para el desarrollo y el crecimiento del chico, que creo que es fundamental, la estabilidad familiar. La estabilidad familiar para mí es todo, porque lo que ve el chico va a ser un fiel reflejo de cómo él se va a comportar ante diferentes situaciones o circunstancias que viva, sea en el fútbol, sea en cualquier ámbito de la vida. Y creo que eso nosotros con mi esposa nos sentimos contentos porque no solamente él, tenemos a Agustina también que está en un momento lindo de la vida, tenemos a la más chiquita y queremos nosotros de que cuando ellos asuman ese rol de liberarse, de ser solo, que ellos estén preparados. Y Santiago en el fútbol creo que siempre fue un chico muy responsable, fue un chico eh, por ejemplo, el otro día dijo Huesca, y yo me gusta decirlo porque no tiene nada de malo, que él se acercaba con Rodrigo, él decía que necesitaba, y con los chavos también, y tiene ese don de entregar o de dar, que eso también lo reconoce mucha gente y eso hace de que también tenga algo como una luz diferente al resto. Oye, Chaco, bueno, pues los hijos duelen, pero los hijos nos dan trascendencia y entonces ahora Claro. las entrevistas tienen que ver con Santiago, cuando... No, pero yo estoy encantado, la verdad, Javier, a mí, quédate tranquilo que todas las entrevistas son por Santiago. Yo ahora cuando voy al estadio, a lo de seguridad, que durante muchos años los conozco y todo, le digo, soy el papá de Santiago, no digo soy el Chaco. Entonces ahí sí si digo el Chaco me mandan a la tribuna, si digo soy el papá de Santiago me mandan al Paico. Oye, pero bueno, ¿tú cómo estás preparándote, actualizándote? No te gana la ansiedad. Yo creo que ya merecerías una Sí, oportunidad. Has estado junto sí, a varios entrenadores, has buscado en Cancún en la Liga de Ascenso. Yo decía el otro día, y yo no soy tu promotor en nada, pero decía, por qué no buscan en Cruz Azul una posición para el Chaco? ¿No? Has aprendido mucho. No sé si ya como entrenador, no veo por qué no. ¿Crees? A lo mejor te estás preguntando como Santiago, ¿no? ¿Por qué no entro yo ¿por qué no entro yo en un equipo de primera división? ¿Qué pasa? no, no, yo creo que los procesos que estoy llevando son los adecuados. Sí entra un poco de desesperación, obviamente, porque uno siempre, eh, como estuvo constantemente trabajando y después que me retiré volví a trabajar, pero es así, en la carrera del entrenador es así. Y tengo que entenderlo. Yo lo único que te puedo decir, Javier, es que yo estoy súper preparado, digamos, en el sentido de que estoy esperando la oportunidad. Sé que no es fácil, sé que el sistema a veces te va llevando para algunos ciertos lugares. Lo de Cruz Azul, es mi sentir, ¿eh? No quiero decir, va a llegar en el momento que tenga que llegar y si llega. Si no, yo me voy a seguir preparando. Todo lo que yo estoy viviendo en esta etapa como entrenador y todo lo que estoy haciendo en los procesos que lo estoy haciendo creo que en tiempo y forma. No me desespero. Yo sé que si se presenta una oportunidad de primera división, tengo que estar preparado. Yo estoy en esta etapa de aprendizaje, capacidad, ver fútbol, no modificar comportamiento ni el modelo de juego, pero sí algunas situaciones puntuales
o comportamientos o patrones que tienen algunos equipos que me gustan y voy aportándole cosas a mi modelo de juego, pero no me desespero. La verdad que yo trato de seguir preparándome. Me encanta, si hay algo que me gusta y me apasiona es el fútbol. eh, y la verdad que, bueno, estoy en esa etapa de transición de decir, bueno, ya en algún momento se va a presentar la oportunidad y yo tengo que estar preparado. Esa es la realidad, porque con el nombre que tengo, pues no alcanza, o con lo que hiciste cuando fuiste jugador, perdón, no alcanza. Hoy los jóvenes necesitan que le des, que seas un buen gestor, que seas un buen guía, que también le des tareas de entrenamiento que le hagan pensar, porque yo creo que de eso se trata el fútbol. Y otra de las cosas que también me gusta mucho es tener una esencia. Cuando vos tenés una esencia, a mí me gusta ir con los equipos al frente. Si bien considerando diferentes matices que se presentan en diferentes partidos, la intención previa que tengo es que mi equipo no especulen ante un contrario. Entonces yo voy teniendo esa claridad y hoy me siento mucho más capacitado que hace 2 años que agarré Cancún. Después me fui a Uruguay, ahora fui auxiliar de Gabriel Caballero, que es un fenómeno y es una persona muy preparada y que me ayudó mucho. Entonces yo los caminos que estoy llevando, o el proceso que estoy llevando, creo que es el acorde a lo que quiero, porque todavía creo que tengo muchos años por delante, y estoy tranquilo en ese sentido. Oye, cómo ves al Tuca en Cruz Azul? Mirá, la verdad, el Tuca me parece un muy buen entrenador. Yo te escuché también lo que dijiste de Joaquín. Y dijiste que el Atlas, también hay que darle mención a los equipos que ha enfrentado. Pero hay que ganar esos partidos. No son fáciles. Y más en Cruz Azul. Pero yo creo que el Tuca es un buen entrenador, que es un técnico ganador por naturaleza y creo que puede construir en base a esto que ha generado Joaquín, porque yo creo que hubo un cambio, con todo el respeto del mundo al Potro, yo lo considero un buen entrenador también y que bueno, muchas veces pasan situaciones que se te van de las manos, eh, pero construir en base a esto que generó Joaquín, porque yo vi un cambio, que te quería decir, vi un cambio el otro día con Puebla en el tema de orden, eh, en la explotación de los jugadores, digamos, en su posición, en los comportamientos cuando presionaban. Que yo veía, por ejemplo, el partido con Toluca, que veía un equipo desestabilizado, desordenado, un equipo que no tenía reacción ante un golpe del rival. Si bien querían, pero anímicamente el equipo no estaba bien. Y de repente ves un cambio, por ejemplo, individualmente, te hablo uno puntual de Funes Mori. Funes Mori con Toluca decía, yo lo veo a Funes Mori, yo acá tengo el análisis que hice de Funes Mori, yo lo veía mal físicamente, en mi entender, ¿no? Sin estar adentro. Y hoy yo lo veo en estos últimos 2 partidos, lo veo bien, lo veo entero, lo veo firme. Entonces no era que estaba mal físicamente, sino que estaba anímicamente destrozado, que no estaba con confianza. Y, y eso ha generado Joaquín. Yo creo que a mí, si vos me preguntás o yo tenía la posibilidad de decidir, yo le daba la continuidad a Joaquín, porque es una persona muy preparada, es una persona que conoce el medio, es una persona que conoce Cruz Azul desde las raíces. Se lo ve a un equipo tranquilo. ¿Por qué? Porque lo que transmite Joaquín desde la banca es esa frescura, esa tranquilidad. Eh, Ayer, por ejemplo, que me tocó ir al estadio, hizo un primer tiempo muy bueno Cruz Azul, después se le fue un poco encima al Atlas, pero supo ganar el partido. Supo ganar el partido y después supo aguantar, si bien hubo alguna chance ahí del Atlas, pero se veía de que hubo una transformación en los jugadores, que realmente cambiaron los jugadores. Y no es responsabilidad del Potro el que estén mal, sino que hay momentos que los jugadores están mal anímicamente. Es un conjunto de claves, digo yo, que por ahí no puedes encontrar en la salida y la presión te abruma y no sos vos.
y de repente con Joaquín fue diferente. Yo, en lo particular, me quedo muy tranquilo como aficionado de Cruz Azul de lo que hizo Joaquín, porque la verdad, eh, más allá de que dijiste los dos partidos, pero había que ganarlo, pero más allá de eso es una persona que lo conozco de su capacidad, por eso lo estoy diciendo, y que lo podía llevar bien, y él estaba esperando esta oportunidad. Ojalá que le den la posibilidad de poder aportar desde su rol como auxiliar institucional, que creo que Memo y el Tuca lo van a hacer. Y después, bueno, tirar todo para el mismo lado. Cruz Azul tiene hoy, jugó, ahí te lo digo, jugó ayer, jugó con Puebla visitante, con Atlas de local, ahora va a volver a jugar de local con Atlas, con Juárez, va a visitar a Mazatlán y después va a tener 2 partidos de local. Entonces son 18 puntos los que puede sacar, salvo el de Mazatlán que es de visitante y respetando a los rivales, puede sacar de 18 a 15 puntos. Entonces ya se va acomodando. Es un ciclo de 6 partidos. Después tenés otros 6 partidos que se revierte, que tenés 4 de visitantes y 2 de locales. Tenés mucha área de oportunidad y yo creo que se pueden hacer cosas buenas, pero también soy consciente de que el equipo en la plantilla está desestabilizado, como que en ese sentido buscarle la vuelta, porque yo estaba viendo, acá lo tengo, yo lo tengo, hice como un análisis de Cruz Azul Ah, y tenés 5 opciones en la delantera en las cuales juega uno. Y ayer por ahí jugaron 2, y esas 5 opciones son extranjeras. Digamos, desde ahí vemos de que no hay una coordinación en el planeo, o en la planificación, perdón, del equipo. no, no, Entonces, la eh, planeación, Chaco, la planeación fue hecha con los pies, la realidad, porque mira, no es un equipo largo, es un equipo corto y tú sabes que con las lesiones, las cargas, las expulsiones, etcétera, si pones 11 jugadores de Cruz Azul en su máximo nivel, pueden competir contra cualquiera, pero ya en una liguilla te falta uno, dos o tres, porque no tienes una banca que impresione, y ahí es donde se marca la diferencia no, contigo. fíjate el medio campo, Javier. El medio campo tenés a Carrera, a Rodríguez, a Lira y a Gutiérrez. Ojo, a Nacho también lo podés poner en el medio campo, que puede ser una alternativa. Para mí, Nacho juega en el medio. Digamos, si vos me decís dónde pones a Nacho, para mí juega en el medio. Nacho juega con Lira y juega Rodríguez como media punta y dándole un poco más de libertad de juego, ¿no? Pero a lo que voy es de decir, bueno, Tabó, Estrada, Carneiro, Lotti, Morales, que son buenos jugadores. Yo no digo que sean malos jugadores, ¿eh? Yo no digo que, pero son 5 jugadores que uno tiene 132 minutos, menos con el partido de ayer, Estrada 188, Carneiro 137, Lotti 141 y Morales 81. Entonces, desde ahí, si vos tenés 3 opciones en el medio campo y tenés 5 delanteros, de ahí la planeación del plantel no está bien. Pero yo creo que a Tabó lo puedes poner por fuera también. Lotti también puede ser, o cuando juegas con un 4-4-2 puede ser como un media punta también, o con 2 puntas. Eh, pero veo cosas donde realmente tenés 22 jugadores más 3 porteros donde no está sincronizado el plantel. Y de ahí es donde tenés que mejorar. Pero otra de las cosas más importantes, vos podés tapar una herida con una curita, ¿no? Ahora, pero tenés que tener primero un perfil de entrenador, que los perfiles de entrenador fueron cambiando en base a los resultados, de qué dependía. Y después perfiles de jugadores. Si bien lo he escuchado muchas veces de que quieren activar las fuerzas básicas, pero tenés 4 jugadores o 5 jugadores de fuerzas básicas. Y otra de las cosas, ¿lo vas a meter en este momento de Cruz Azul a esos chicos? Digamos, salvo uno que es Rodrigo Huesca, que entró ayer y dentro de todo, porque es el que más continuidad tuvo. Entonces tiene que haber un plan, ¿no? Yo creo que tiene que haber un plan, ojalá que lo estén haciendo, ojalá que lo lleven y que le puedan dar las herramientas al Tuca o que le puedan dar las herramientas a los mismos jugadores para que ellos demuestren lo que valen. Pues yo creo que dentro de todo son buenos jugadores, no digo que son malos, ¿eh? Todo lo que te nombré son buenos jugadores. Hay que hacerlo jugar. Ayer Carrera jugó su primer partido como titular, la fecha 8, un extranjero.
Lotti ayer hizo su primer gol, pero antes no jugaban 20, 30 minutos. Entonces, ¿cómo vamos a saber si van a rendir o no? Y eso es un análisis que yo hice y te lo quería compartir. Gracias, ¿no? Y además los dos argentinos, Lotti y Carrera, llegaron haciendo toda la pretemporada como no ocurría hace mucho tiempo, pero otra vez el tema de la grilla, los pidió el Potro, no los pidió el Potro, parece que se los pidió Velázquez, o sea, yo creo que Bueno, pero ahí, Javier, ahí también tenemos que entender, y el Potro entiende perfectamente dónde está parado. Él podía haber dicho, no, yo no lo pedí, y si no, si lo trae, yo me voy. Pero él en su momento aceptó eso, ¿no? Digamos, los técnicos a veces no te dan, por las ganas de trabajar que tenés, no te dan la opción de poder decir, no, no me lo traiga, o no, no me va a servir, no. Obviamente que, y entiendo el punto, pero el técnico mexicano pasa eso, pasa muchas veces eso. Yo te traigo esto porque creo que en el modelo de gestión o en la estructura de la organización, este jugador lo queremos apuntalar para llevar acá. Sí, pero no es lo que necesitamos. Bueno, ¿te gusta? Y bueno, entonces tienes que aceptarlo. Es así, ¿me entendés? Entonces, el técnico mexicano no tiene todavía, salvo que sea un Nacho Ambriz, que bueno, ya se ganó su Víctor Vucetich, que ya se ganó, pero los técnicos jóvenes a veces no te dan otra opción. Y de ahí tienes que sacar lo mejor. Y siempre, obviamente, que la directiva te va a querer dar la mejor herramienta, o a veces tratar de entender hacia dónde o la dirección que quiere tomar el club hacia las contrataciones. ujú. Yo creo que el Tuca, sí, sí puso condiciones y yo creo que la directiva terminó dándose cuenta que es un plantel desbalanceado y el Tuca dijo, bueno, pero ¿va a haber dinero para los refuerzos? No va a haber dinero para los refuerzos porque pues el Tuca a los 70 años no va a dejar que su prestigio, no le fue bien en Juárez, no va a dejar que su prestigio pues tenga otro golpe, ¿no? Yo creo que va a tratar de tener una reacción táctica, es interesante el reto. Futbolísticamente el equipo puede dar, anímicamente ahí con el Tuca, Yo ¿no? creo que eso, lo que hablas de lo anímico, creo que es un factor importante. Y hoy en este momento es un factor importante porque se conjugaron muchas cosas. Las dos victorias seguidas, el cambio de entrenador, un técnico de experiencia que sabe a dónde apunta, su auxiliar, que no va a ser un solo técnico, van a ser dos de buen recorrido en la Liga MX. Entonces yo creo que se pueden dar muy buenas cosas en Cruz Azul de acá, de lo que hizo Joaquín con Puebla para adelante. Sí. Lástima, repito, lástima que ese plantel no esté suficientemente rematado porque con este campeonato, ya está Cruz Azul en zona de repesca, o sea, con este tipo de campeonato, si tuviera un poquito de más calidad la plantilla, creo que podrías pensar en realmente competir por el título. Yo creo que va a complicarle a Tigres, a Monterrey, a América, a Pachuca y a Toluca, que por ahí veo al campeón, no más, pero no creo que al final a lo mejor elimina en cuartos de final a uno de los gallos, pero luego te termina por Sí, faltar, ¿no? sí, pero fíjate que ayer, por ejemplo, cuando yo fui al estadio y vi la cantidad de gente, si bien, bueno, como quieras decirle, pusieron a 50 pesos los boletos, eso, vi a la gente metida con el equipo, vi a la gente nuevamente ilusionada, no solamente por lo que hizo Joaquín, porque eso también tengo que reconocerlo, por la llegada del Tuca. ¿Me entendés? Entonces, ojalá que se siga con esa energía positiva. La gente es muy noble, la de Cruz Azul es muy noble y siempre acompaña. Y ojalá que se siga generando ese vínculo de la afición con el plantel y que de una vez por todas también dejemos de lado las situaciones externas y que se puedan focalizar en hacer un equipo muy competitivo y que se mantengan por mucho tiempo y generar jugadores de fuerzas básicas que puedan ir de la mano con los jugadores que llegan y que te puedan potenciar a esos chicos. Ojalá, porque bueno, es el deseo de todos, el deseo tuyo que sos hincha de Cruz Azul, el deseo mío, el deseo de mi hijo de que Cruz Azul no siga teniendo esos altibajos que ha tenido últimamente. Ayer justamente lo veíamos del último título de Cruz Azul, del plantel creo que hay 4 jugadores y pasó un año y medio. Entonces, ahí no hay una lógica de esto. Si bien se vendieron jugadores y fueron importantes, pero hay que tener un equilibrio y hay que encontrar ese equilibrio y hay que buscarlo.
pero no solamente con comprar jugadores y traer, no, tiene que haber una planeación, tiene que haber un objetivo en común de todos y tratar de direccionar al equipo a que vuelva a ser lo que siempre fue Cruz Azul, que es lo que está pidiendo la gente, ¿no? Oye, Chaco, último tema. La pasarela esta de entrenadores de la selección mexicana para terminar en Diego Coca. No lo Sí, digo ni negativo ni positivo, simplemente terminar en Diego Coca. Ayer entrevisté a Mohamed y Mohamed me explicaba que cuando hizo su presentación, yo creo que estaba con Ordiales y con Alex de Parga, y por Zoom, pues estaba Emilio Azcárraga, me dijo, estaba Mauri Vergara, etcétera. Pero dice el turco, pero no estuvo Iraragorri. Y yo, cuando me dijo eso, le dije, ¿cómo que no estuvo? O sea, el hombre que hoy tiene un peso muy importante, por más que se diga que no, ¿no? No creo que él sea el único que haya decidido, pero pues sabemos que Coca ha trabajado con él y que garantiza ciertas cosas que a lo mejor no garantiza Almada o el Piojo. Yo creo que entra al sistema Diego Coca, porque Diego tiene su carácter, pero no se pelea con los árbitros, no se pelea con los entrenadores. Almada y Herrera sí, yo creo que a Nacho Ambriz le terminó por venderse él mejor a sí mismo. Y bueno, el turco pues es campeón en Brasil, en Argentina y en México, pero Mohamed a lo mejor dice, bueno, yo sí tengo mis condiciones. No digo que los demás no. Pero ¿qué te ha parecido todo esto para el tamaño de crisis? Y yo sé que es difícil hablar de los colegas, pero Diego Coca, que es un buen entrenador, no, claro, claro que no es creo un que buen tenga un entrenador. estilo, no creo que tenga un estilo que inspire o que esté adecuado con lo que la selección nacional requiere. Ya sé que si gana, pues todos nos vamos a olvidar del estilo. Pero yo creo que incluso con la selección nacional, cuidado, porque si ganas 1-0 a Haití y le ganas 2-1 a Panamá, no hay eliminatoria, la presión la trae él y creo que ya trae algo en contra de Handicap. ¿Cómo ves todo lo que pasó? Sí, fíjate que yo ayer lo escuché muy por encima a Alejandro, ¿no? Que dio una conferencia, creo que fue ayer o anteayer, y él dijo que no tenía mucho que ver en la decisión de Coca. Obviamente en la baraja de nombres, los tres técnicos, la verdad que son importantes. Almada es una persona muy pasional, es un técnico que ha sacado jugo a los jóvenes, que creo que eso es lo que más ilumina, ¿no? Que ha sacado el jugo a los jóvenes de una manera impresionante. A Diego lo conozco personalmente, es un buen entrenador preparado, que puede, si, cuando pasan estas cosas, por eso digo que el fútbol muchas veces no tiene lógica, ¿no? Y yo me remito a situaciones que pasaron, que no siempre tenés que ser o eufórico, tenés que demostrar esto, tenés que demostrar lo otro. Scaloni, por ejemplo, Scaloni llegó a la selección argentina y no tuvo experiencia como entrenador, muy ecuánime cuando habló en la conferencia de prensa, no se enojó con los árbitros en el Mundial, él estuvo tranquilo, salió campeón de Copa América y salió campeón del mundo después de tantos años. Entonces, por eso digo que no hay una lógica. Hay que confiar. Obviamente, Coca no le regalaron el puesto para mí. Coca ha hecho mérito para llegar a ese puesto. Bicampeón del Atlas no es nada fácil. Sea como sea, no es nada fácil. Obviamente que después interpretamos tú y yo de gustos futbolísticos, de que por ahí no es de tu gusto, está bien, y se lo acepta. Pero que hay que darle si ya decidieron por él, hay que darle la confianza de a ver para qué está hecho, digamos. Yo creo que él, y yo lo notaba en la conferencia de prensa del otro día, está feliz, es la oportunidad de su vida, ¿me entendés? Entonces yo digo, bueno, yo creo que este tiene algo que le está brillando, y yo confío en Diego Coca, ¿eh? Yo, la verdad, hay que darle tiempo de trabajo, ya está haciendo su chamba, no es ningún improvisado también, es fresco, es un técnico joven que en el día a día ese técnico joven puede llegar de otra manera al jugador también. El cambio también va a haber un cambio y ojalá que pueda ser de buena manera y de beneficio para la selección mexicana. Pero yo la verdad no tengo duda en la elección de Diego Coca. Es más, yo creo que me encantaría ver, por ejemplo, la primera lista de convocados, me encantaría ver cómo juega el equipo, me volvió a ilusionar y obviamente que en ese sentido, respetando a Nacho, que es el que más me gusta y el que más me identifico con mi idea como entrenador, Nacho Ambriz para mí es el entrenador que más me identifico yo. Pero a Coca, los tres que estaban en la lista y el turco también, por todo lo que ha hecho y por la experiencia que tiene,
La verdad son muy buenos entrenadores, pero yo a Coca, la verdad, yo le tengo fe. ¿Por qué coincides más con Nacho Ambriz? ¿En qué conceptos? Desglósalos, por favor. Mira, desde la intención, es un, es un, es un equipo que le gusta tener el control del juego. ¿Y cómo lo hace? Con el balón. Entonces, partiendo de ahí, yo ya me identifico. Yo toda la vida me gustaba el balón. Siento de que el balón me llamaba. Entonces, todos sus equipos, partiendo desde la tenencia del balón, ponen condiciones en el juego. Y de ahí es un equipo, por ejemplo, el otro día que cuando presiona y en una presión dinámica, el último bloque o la última línea defensiva, mitad de cancha, no le tiene a asumir el riesgo de que queda en espacio por detrás. Esa es una de las cosas que tiene. Después la frescura, cómo maneja la gestión. Yo no lo veo un tipo temperamental en el sentido de que le da confianza a sus jugadores. Él siempre asume su responsabilidad en todos los sentidos. Y después, bueno, yo creo que por medio de la posesión van dominando al rival. Obviamente que hay equipos que son más directos y que le hacen mucho daño también, pero es un equipo que controla el juego en base a la posesión y en base a presionar tras pérdida, y eso me parece que es algo espectacular, pero no solamente es presionar tras pérdida, es cómo acompaño, cómo ajusto, qué hace el jugador del lado contrario. Y yo veo que sus extremos, si hay una presión por izquierda, sus extremos por derecha empiezan a cerrar, su lateral empieza a hacer el jugador compensatorio y ajustan el equipo y no le importa tomar esos riesgos y por eso me identifico mucho con esa idea de juego. Oye, último tema, ya se nos fue una hora, Chaco. Último tema, fíjate bien lo que te voy a plantear. No se habla mucho en este momento de eso, ¿no? Primera convocatoria, Diego Coca tendría que sujetarse a lo que el sistema estableció disciplinariamente, porque no fue una decisión de Martino, sino fue una decisión corporativa, por llamarle de alguna manera. En el caso del Chícharo, borrón y cuenta nueva, porque tú eres un técnico que dices, oye, no, a mí por lo pronto tú estás jugando bien, no me has defraudado, si tuviste una indisciplina conmigo, el técnico nacional en este momento debería plantear a los directivos, oye, todo lo que pasó anteriormente, a mí no me lo pongas por delante, o hay cosas que no se pueden trastocar porque la indisciplina del Chícharo, que además es como una leyenda urbana, porque ni Martino ni él hablaron nunca, le impide hoy estar en el ánimo del entrenador por la estructura. Mirá, lo que me corresponde a mí, digamos, yo no sabiendo bien cómo pasó toda la situación, primero analizar. Hay gente que está dentro de la federación que sabe cuál fue el caso por el cual el Chicharo no fue al Mundial o por qué no fue convocado después de aquel problema que tuvieron. No lo sé a cierta ciencia de lo que pasó, pero sí analizarlo, ver cuál fue la indisciplina o qué lo tomaron como indisciplina y por qué no tuvo un jugador que no sé cuántos goles hizo y no tuvo la posibilidad de ir a la selección. Eh, pero lo que dijo y lo que escuché de Diego el otro día, dijo que él está abierto a todos los que tengan la posibilidad de comprometerse con la selección, va a ser llamado. Yo creo que Diego lo que va a hacer es analizar qué pasó y después sacar las conclusiones si lo llaman o no lo llaman. También depende de los momentos, también del Chícharo. Es un jugador experimentado, es un jugador con un liderazgo diferente, es un jugador que toda la gente lo quiere ver, pero yo creo que ahí el que tiene que sacar conclusiones de lo que pasó antes y lo que puede llegar a venir, tiene que ser Diego. Yo por lo que escuché en la conferencia, yo creo que está abierto a esa posibilidad de que vuelva el Chicho. Chaco, muchísimas gracias, gracias por tu amabilidad, por los conceptos, por enriquecer la conversación. Son pláticas que, bueno, después no se pueden tener tan amplias, pero son muy bien recibidas por los aficionados. Te mando un abrazo y ahí andamos en el camino. Gracias, Javier, y para mí siempre es un placer el poder hablar con vos. ¿Eh? Que Que te Dios te vaya muy bendiga bien. siempre. Muchas gracias, Saludos. Chaco. Un abrazo. Adiós. Bye.